Shalom, hermanos y hermanas, paz y bendiciones. El Padre Eterno me los esté bendiciendo mucho. Y hoy vamos a comenzar con una serie de programas que tiene que ver con lo que dice en la palabra de Isaías 42, cuando habla de su Hijo amado Yeshua, Jesús. ¿Por qué dice libertar a los cautivos? Entonces vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la liberación, que tiene que ver y qué es liberación, qué es batalla espiritual. Y hablando un poquito de todo esto y explicando por qué es muy importante. ¿Amén? Primero tocar el tema en el Isaías capítulo 42. Fíjense en el versículo 6, antes de arrancar con el tema y explicar un poquito de todo esto. Dice: yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acá cuando está hablando, no está hablando a cualquier persona, aquel que no conoce. Hay una ceguera espiritual, hay una cárcel espiritual. ¿Y a qué se refiere esa cárcel espiritual? ¿Y qué entender por cárcel? ¿Puede alguien que conoce de la palabra que el enemigo lo cerque y haya una cárcel en el mundo espiritual? Ahora lo vamos a ver, pero antes de ir a los versículos y ir a la palabra, entender qué tácticas utiliza el enemigo, ¿sí? Porque es muy importante conocer. Si no sabían, la palabra Satanás o Hasatán, enemigo, significa adversario, ¿sí? Viene a destruir todo lo que es creación de Dios. No quiere saber nada con la creación de Dios. Y se hizo a sí mismo como Dios. Pero no es Dios. Siempre es un imitador. Y vino a destruir. Y siempre nos han enseñado que vino a robar, matar y destruir. Pero no solamente eso. Entonces, ¿qué tácticas utiliza el enemigo? El enemigo va a hacer cualquier cosa para oprimir, desviar, obstaculizar, debilitar y destruir. Y para entender algo súper importante, aquel que no aceptó a Yeshua, a Jesús en su corazón, les invito a que lo hagan parte de su vida y decirle: Dios mío, yo no quiero continuar con mi vida así. Estoy en angustia, malestar, he tenido problemas. Quiero que seas parte de mi vida, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y más adelante van a entender por qué Señor y Salvador. Y cómo somos libres de todo esto. Para poder ser, cuando habla en el libro de Apocalipsis, dice que Dios va a venir a buscar una novia, limpia y pura sin manchas. ¿A quién se refiere a la novia? A sus hijos, a los creyentes, aquellos que aceptaron a Jesús en su corazón y Yeshua en su corazón. Y no es solamente que dicen: bueno, lo acepté, ya está, ya soy salvo y se terminó. La palabra dice que tenemos que ir en camino, en crecimiento hasta la estatura del Mesías, del Señor. Entonces hay una preparación de la novia para que sus vestiduras queden blancas y sin manchas. ¿Y a qué se refiere blancas y vestiduras sin manchas? Porque donde hay pecado, hay suciedad. Donde hay pecado, hay muerte. Y dice la palabra: el alma que pecare morirá. Pero Jesús, Yeshua, vino a dar vida y en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer el enemigo? Vino a hacer lo imposible para que la novia no se pueda preparar.
para que sus vestimentas estén sucias, para que no se pueda salvar. Como no puede tocar el alma, porque el alma es creación de Dios, entonces no la puede invadir. Entonces, ¿qué quiere hacer? Hacer lo imposible para que esa vida no pueda ser salva. Entonces va a hacer lo imposible para que sus vestiduras queden todas sucias, para que no se pueda librar de una adicción, para que esa vida viva en depresión, para que viva y se quiera suicidar. No puedo más con mis problemas, no puedo más con esto. Destruir, vino a destruir, a matar, a cortar, a ensuciar, a oprimir, a encarcelar. Y no solamente eso, porque donde hay pecado, quiere impedir que recibas el alimento de Dios, porque la palabra dice, Él es el pan de vida. Él vino a darnos esa vida, el alimento, y la plenitud de gozo está en la presencia de Dios. Busca que no tengas gozo, que vivas deprimido, que vivas sin amor. Vino a hacer miserable las vidas de las personas. ¿Vieron el término cuando se dice muerto en vida? Bueno, Satanás vino a hacer esto, que seas una persona muerta en vida y no solamente cortarte espiritualmente, destruirte, es decir, no puedo más con mi vida, y cortarte físicamente, porque no quiere la creación de Dios, aborrece las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo nos libramos? ¿Cómo hacemos para estar libres? Y entender un poquito por qué necesitamos batallar y la diferencia entre batalla y liberación. Primero y principal, entender que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra una batalla espiritual. Y como el diablo no tiene la posibilidad, como Dios está en todo lugar y en todas partes, necesita armarse de una jerarquía, de algo militar, y tener secuaces, tener cosas, algo militar. Pero en la milicia hay algo espiritual. Entonces, ¿cómo lo combatimos? Entonces ahí nos vamos al libro que está en Efesios, ¿sí? Para poder entender un poquito. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice, en el nombre de Yeshua, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Yahvé, de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. No dice que no va a atacar el diablo, dice que va a atacar. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Están pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de Yahvé. Amén. Habla de una batalla espiritual y dice cómo repeler y cómo. Entonces, ¿qué es una batalla? Batalla es enfrentar entre distintos ejércitos. Hay una oposición, entonces hay una batalla. En este caso hay una batalla espiritual. Y entender un poquito qué es liberar. Liberar es poner o dejar en libertad, ¿sí? Dejar libre a una persona de una obligación, una carga o un compromiso. Hacer que un país o un territorio
deje de estar dominado o ocupado militarmente. Y también la liberación puede ser librar un camino. Por ejemplo, yo voy transitando en una ruta y hay, por ejemplo, al costado de la ruta hay una montaña y un desprendimiento de piedras o rocas y obstruyen el camino. Eso cuando hay una maquinaria y bueno, decimos hay que liberar el camino. Hay obstáculos, el enemigo va a hacer lo imposible para que el creyente no se pueda alimentar del espíritu, no pueda crecer espiritualmente, no se pueda desarrollar, no pueda recibir de la presencia de Dios, no pueda recibir ese alimento. Entonces, primero y principal, conocer. Y ahora, ¿cómo nos libramos? Hay una batalla espiritual todos los días. La misma palabra dice, cada día tiene su propio mal, cada día va a haber una batalla en el mundo espiritual. Por eso nos pide estar preparados, listos. ¿Y cómo libramos esa batalla? ¿Y cómo nos hacemos libres? Porque hay ataduras espirituales. Hay cosas que quieren oprimir. Y algunos dicen, no, porque las maldiciones y todos estos principados y todo eso fue clavado en la cruz del madero y ya por nosotros, por su sangre, nosotros fuimos libertados. Hay algo que tenemos que entender. Primero y principal, que cuando Jesús Yeshua murió, Él murió y resucitó y dejó un decreto, un hecho, algo, para que nosotros nos podamos apropiar de esto. Primero y principal, como está en el libro de Corintios, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, porque dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por su sangre nosotros fuimos comprados, somos propiedad del Padre Eterno. ¿Qué significa? Supongamos que yo tengo una casa, tengo un terreno. Hay leyes, en cada país tiene leyes, hay decretos, hay normas de convivencias. Y si una persona se quiere meter en la casa, yo tengo leyes que me respaldan. O aquel que quiere venir y decir, bueno, esta casa es mía, pero yo soy el dueño. No puede venir cualquiera a decir, esta casa es mía, cuando tengo un derecho de propiedad. Lo que Yeshua hizo es de darnos un decreto de que la ley ya está, tomarnos de esa ley. El enemigo es un engañador, es un mentiroso y no tiene arte ni parte ni derecho legal en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios. Entonces tomamos ese versículo que por sangre nosotros fuimos comprados. En Marcos capítulo 16 nos habla, dice, en mi nombre. Marcos 16, versículo 17, nos habla y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Fíjense lo que dice, en mi nombre. ¿Y qué nombre? El nombre sobre todo nombre. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, nosotros echamos fuera. ¿Por qué? Porque si ese invasor, esa persona que vino y quiere adueñarse de mi casa, cuando yo tengo un título, una compra, tengo una ley que me ampara, el diablo, el enemigo es atrevido, es un invasor y se va a querer meter y apropiar del lugar, pero no tiene arte ni parte ni derecho legal, porque hay una ley que me respalda, que soy propiedad de Dios y por lo tanto, al ser esa propiedad de Dios, el enemigo no tiene derecho legal. Entonces,
utilizo las armas que Dios me dio. Fíjense que en la creación del mundo, cuando Dios creó el mundo, Dios no necesitaba hablar, pero declaró y dice, y sea la luz, y fue la luz. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Por lo tanto, que nosotros al declarar y al hablar y decir, diablo, no tienes arte ni parte. Y siempre es tomar el nombre de lo que está amenazando nuestras vidas, lo que nos tiene en prisión. Si es la ira, si es el enojo. ¿Qué es la ira? Es un enojo desmedido con violencia. Tomar el espíritu, esto tenemos que tener en claro. El alma no puede tomar el alma porque es de propiedad de Dios. Pero sí en el cuerpo puede haber enfermedades, puede influenciar con pensamientos, porque en el alma están las emociones, los pensamientos. Entonces el enemigo va a querer implantar un pensamiento, no servís, no podés hacer esto. Implantar, mirá, esta persona está hablando mal de vos. Y cuando esa persona no está hablando, pero el enemigo está implantando pensamientos. Y ahí te plantás con estos capítulos, estos versículos diciendo, espíritu mentiroso, diablo, no tienes potestad, no tienes arte ni parte ni derecho legal, porque mi mente, mi cuerpo, mi vida le pertenece a Dios. Y como dice en Marcos 16, en el nombre de Yeshua te ato y te echo fuera de mi vida, fuera de mi mente, porque no tienes derecho legal. Entonces, ¿qué hizo cuál es el propósito? Si bien Yeshua los venció en el madero y murió y resucitó, cuando Él resucitó, nos dio potestad, y eso está en Lucas 10:19, Él nos dio potestad para ya serpientes, escorpiones, nos dio esa autoridad que no tiene arte ni parte el enemigo. Entonces, tomando esa autoridad, cada vez que el enemigo quiera venir y usurpar, quiere venir a meterse, diablo, no tienes derecho sobre mi vida. Y hablarle directo a eso que quiere venir a presionar. ¿Y qué es lo que nos está afectando? ¿Es la depresión? ¿Es angustia? Y directamente esos espíritus inmundos que quieren influenciar, quieren venir a dominar, nos posamos en ese decreto, en esa ley que estableció Dios por su Hijo amado Yeshua, porque en el madero los venció, porque están vencidos y derrotados, pero yo me tengo que tomar esa ley. Esto es como una autoridad de tránsito, ¿no? Como un agente de tránsito, una autoridad de control o un policía, ¿sí? Puede tener el uniforme, hay un control, pero si viene un juez, un abogado y dice, pero vos no tenés derecho, ¿qué hace el agente de tránsito o el policía de control? La ley me ampara en esto y vos estás en infracción y se le declara la infracción. Así hay que hacerle al enemigo. Estás en infracción, no tenés arte ni parte, no tenés derecho legal. El pecado le da al enemigo un derecho legal, pero cuando nosotros pedimos perdón por ese pecado, por su sangre nosotros fuimos limpiados, la sangre de su Hijo amado Yeshua, y nos hace libre. Y nos tomamos, primero pedimos perdón por ese pecado. Padre eterno, te pido perdón. Si en mi juventud hice esto, aquello, lo entrega delante de Dios ese pecado y toma la autoridad que Dios le dio en el nombre de Yeshua. Se ata, todo es atadura, un vicio, ya sea el cigarrillo, ya sea depresión, y con nombre, espíritu inmundo que viniste con depresión, a ti te digo, te vas en el nombre poderoso de Yeshua. No tienes arte ni parte sobre mi vida. No tienes derecho legal porque Yeshua ya te venció en el madero. Te ato y te echo fuera de mi mente, fuera de mis pensamientos, fuera de mi familia, fuera de mi hogar. Porque están vencidos y derrotados. ¿Y cuál es el propósito de conocer la palabra? Porque ya lo echaste fuera en el nombre poderoso de Yeshua. Ahora ese vaso que quedó vacío, hay que llenarlo. Para que no venga a saltar, para que no venga de nuevo. Entonces, ¿cómo ponemos esa perimetral? Buscando de la presencia de Dios, llenando ese vaso. Buscando la llenura de su palabra, llenarnos con alabanza.
Si hay en nosotros ira y reprendemos y echamos fuera la ira, ¿con qué lo llenamos? Con el amor de Dios, que Dios ponga ese amor en nuestras vidas. Porque aún dice la palabra, amad a vuestros enemigos. Si hay inseguridad, si hay en nosotros duda, reprender toda duda. ¿Y cómo llenamos ese vacío? Plantándonos en la seguridad que nos da su palabra, plantándonos en Yahvé, en esa roca, que es la roca fuerte. Y esto, lo que hace cada día, es que nosotros podamos alcanzar no solamente utilizar esas herramientas, esas armas espirituales, plantándonos en esa autoridad que Dios nos dio, sino que nos da esa posibilidad de ser libres y poder tener gozo en nuestros corazones, porque el diablo vino a robar, matar y destruir, pero no solamente a eso, vino a engañar, vino a desviar, a debilitar. ¿Y qué es oprimir? Oprimir viene con pensamientos, con cosas por ahí, pensamientos que no te permiten dormir, pensamientos que quieren perturbar tu mente y tus pensamientos. Plantate en victoria, tomá la palabra de Dios, tomate de ese decreto, ese derecho legal que por su sangre nosotros fuimos comprados, ese derecho que Dios nos dio, pero nos tenemos que hacer de ese derecho. Nos tenemos que posicionar como una autoridad y nos posicionamos en esa ley, en ese decreto, y diciendo al enemigo, no tienes derecho ni arte ni parte, no tienes derecho legal en mi familia, porque mi familia le pertenece a Dios. El diablo es atrevido, va a querer tomar, va a querer encarcelar, va a querer aprisionar, pero no tiene derecho legal, está vencido. Pero para poder echarlo fuera, tiene que haber en mi corazón decir, no te quiero en mi vida, no te quiero en mi hogar, no te quiero en mi familia. Y tomar las armas espirituales y comenzar a batallar en el mundo espiritual con las armaduras. No es solamente orar, no es solamente porque la batalla es tomar la palabra de Dios, porque por su palabra hay libertad, hay sanidad, hay liberación. Tomar esa palabra de Dios y con esa presencia de Dios, con la autoridad que Él nos dio, echar fuera y romper todas huestes de maldad, todas esas ataduras espirituales. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y con esta seguidilla de que vamos a hacer de lo que va a ser de liberación, en cada momento vamos a ir ahondando, explicando un poquito más con respecto a la liberación. Y para mantenernos libres, porque una cosa es liberar un camino, liberar algo, por ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 10, hay una palabra que nosotros estamos esperando. Pero ¿qué pasa? Cuando el ángel venía, un principado quiso oponerse para que ese alimento, esa palabra no le llegue. A veces esa liberación que nosotros tenemos, esa batalla en el mundo espiritual, es que batallar contra el enemigo para que ese mensaje y esa palabra llegue a mi vida. Tal vez estás esperando una palabra de aliento, tal vez estás esperando ese alimento. La liberación también es para eso. Liberar todo camino, cortar todo obstáculo que me impide crecer. ¿Qué es lo que me está impidiendo crecer? ¿Qué es lo que me está impidiendo ser libre? ¿Qué es lo que me está impidiendo sentir el fuego de su espíritu? Porque el diablo quiere apagar ese fuego del espíritu, quiere hacerte miserable, quiere que... ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida? Hoy la palabra la tenés porque es una medicina al cuerpo, al alma. La palabra es el alimento espiritual. Amén, hermanos. Hasta acá llegamos. Y en estos próximos capítulos vamos a estar hablando de todo esto, ¿no? Gracias al Padre Eterno que nos permitió un encuentro más. Paz y bendiciones, hermanos. Shalom.